El informativo de la noche, líder de la televisión, pero a él no le gusta porque es como tímido. Hoy van a conocer mucho más allá de su cercana mirada azul y la voz de las noticias de esta casa, a Vicente Vallés. No sabes dónde encontrarte. Muy bien. No le voy a hacer bailar porque si no, Vicente, por favor. Sería un destrozo. No le puedo hacer para el bailar programa. porque si no me va a matar. Oye, qué elegante, ¿ya estás para el informativo? Sí, sí, estoy ahorrando tiempo. Sí, ya vengo vestido y ya no me tengo que vestir otra vez. Ay, que me... Agua, por favor. Un poquito de agua. que se me ha ido... Ay, no me mates nada más empezar, Vicente Vallés. Bueno, él ha venido... El libro, porque, ¿ves? Es que estas cosas... No, me lo han cogido. Aquí está. Esto es... Tenéis mucho lío en este programa. Bueno, hijo, es que en 3 horas pues pasan muchas Mucha cosas. gente. ¿Sabes? Mucha gente. Mucho movimiento de cámaras. He tenido un espía, Entraba y no te ¿sabes? encontraba. No ya, sabía dónde yo te he visto estabas. que se iba para allá y yo, por favor, que alguien coja a Vicente. Bueno, él ha venido a hablar de su libro. La caza del ejecutor. Pero antes, vamos a ver de dónde le viene a este hombre la vocación al filo de la noticia. Vamos a verte. Corren los años 60 cuando Vicente Vallés nace en el humilde barrio madrileño de Vallecas. El primer recuerdo que yo creo tener de mi infancia es el de, siendo muy pequeñito, estar en mi barrio, en una calle llena de barro, porque no estaba asfaltada. Una infancia marcada por el esfuerzo y el cariño familiar. Debía de tener 3 años y vivía con mis padres en la casa de mis abuelos paternos, en una chabola que construyó mi abuelo con sus propias manos. Vicente crece rodeado de figuras clave en su vida, sus abuelos, sus padres y el ejemplo de trabajo constante. Su padre compagina su empleo habitual con un sobresueldo como músico en una orquesta, algo que influye de lleno en Vicente. El madrileño pronto desarrolla una enorme pasión por la música gracias a su familia. Mi abuelo me enseñó algunos acordes de guitarra y luego aprendí viendo tocar a otros. Además estudié piano y solfeo. Vicente Vallés siempre sueña a lo grande. Otra de sus grandes aficiones es jugar al fútbol con sus amigos, porque desde que es solo un niño tiene las ideas muy claras. Tanto es así que, a pesar de tener varias pasiones, Vicente tiene la capacidad de decantarse por una. Me recuerdo a mí mismo pequeñito, mi padre llegando a la habitación, cogiéndome en brazos y diciéndome: Vicente, tienes que ver esto. Y entonces me sacó al salón de casa y me senté allí en el suelo delante de un televisor en blanco y negro. Exactamente lo hace el 20 de julio de 1969, cuando solo tiene 6 años. Despliegan la bandera de los Estados Unidos de América. El Apolo 11 llega a la Luna y en ese preciso instante se enciende su vocación por el periodismo. Vicente Vallés decide qué quiere hacer el resto de su vida: comunicar grandes noticias. Una decisión que con el paso del tiempo se hace realidad. Juan Carlos I de Borbón. Es un texto para la historia de España y la foto que acaban de ver del rey con el presidente del gobierno es también una foto para la historia de España. Lo que nunca imagina es que ese niño soñador se convertirá en uno de los rostros más respetados de los informativos en España y autor de varias novelas. La última, La caza del ejecutor. La caza del ejecutor, una novela de espías, de intrigas, de traiciones. ¿Hasta dónde puedes contar? Sedúcenos, Vallés. Bueno, seguramente muchos de los espectadores que ven tu programa hoy habrán leído en los últimos meses, incluso en los últimos años, noticias sobre alguien de nacionalidad rusa habitualmente que se ha precipitado desgraciadamente desde una ventana o que ha muerto en otras extrañas circunstancias. Bueno, de eso va el libro, incrustando la historia de ficción dentro de episodios reales que se han vivido
aproximadamente en el último año y medio. O sea, son todos hechos reales muy cercanos que todo el mundo va a recordar porque se acaban de producir hace muy poco. El último, de hecho, casi lo metí en el último momento antes de que entrara ya el libro en máquinas para la impresión, que fue la reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska, que fue a mediados de agosto. Pues eso fue lo último que incrusté en la novela porque vi que para la historia que estaba contando, que ya estaba cerrada, me venía muy bien meter este episodio real como otros episodios reales que hay en la historia. Ahora entiendo todo. ¿Ah, sí? Sí. Porque me ha dicho un pajarito que terminaste la novela en Sicilia, mientras tu familia, tu mujer y tu hijo, se tuvieron que ir a hacer una excursión por las Islas Eólicas porque tú tenías que trabajar. Tal cual. Y sigues casado. Sí, pedí permiso ese día nada más. Es verdad que ese día concreto es, creo, la única excepción que he hecho para terminar un libro o para escribir un libro en todas las vacaciones de estos años en los que he escrito libros, porque las vacaciones y los fines de semana han sido siempre sagrados. Yo escribo cuando estoy solo en casa, y no hay nada especial de qué ocuparse de la familia, y especialmente las vacaciones, pero solo necesité ese día sí, digamos que los mandé a una excursión para poder tener todo el día libre para terminar el último repaso que había que hacer, que todavía me quedaban, yo que sé, como 150 páginas y no iba a llegar, y me tiré todo el día sentado pues mira, a ver, que las mujeres somos muy de aquella manera. ¿Os acordáis de todo? Será, ¿no? Una vez, pero te lo van a recordar toda la vida. Espero que no haya más veces. Me temo. ¿De niño ya eras fan de historias de espías? ¿O de dónde te viene a ti esta esto pulsión? empezó más bien en la adolescencia. Hubo un día, debía de tener, no sé, 15 años o así, que cayó en mis manos un libro de Frederick Forsyth, que es uno de los grandes maestros de las novelas de espionaje de la época de la Guerra Fría. Y bueno, me lo pasé maravillosamente leyendo ese libro. A partir de ahí empecé a leer bastante, mucho de Frederick Forsyth, también a John le Carré, los grandes clásicos de la época, y lo hacía sin ninguna voluntad de tener yo que ponerme a escribir una novela de espionaje, ni siquiera una novela, porque lo mío no estaba enfocando mi vida hacia la ficción, sino a la pura realidad, a contar las noticias. Pero bueno, surgió la posibilidad o surgió una idea en determinado día, en medio de la pandemia, además, que fue la idea de la primera novela, de Operación Kazán, después de haber escrito 2 libros de ensayo periodístico, y pues me lié y terminé de escribirlo y ya me he liado 2 veces. No, ya te has liado, está bien que te sigas liando, porque estás además en todos los escaparates, que te mandé una foto el otro día, sí. Preciosa toda, y Vicente Vallés. ¿De dónde le viene la vocación de contar historias? Porque hemos visto tus orígenes humildes, de una familia trabajadora, donde siempre había un periódico, a pesar de todo. Sí, en mi casa siempre entraba un periódico todos los días. Y cuando yo era pequeño, pues en un sofá como este, de estos que tienen botones, que son de... Y de Sky. De otros tiempos. Y me sentaba con mi padre mientras mi padre hojeaba el periódico y a veces pues le preguntaba ¿y esto qué es? Y él me explicaba hasta dónde él entendía que tenía importancia aquella historia. Y aquello fue generando un cierto interés en mí por esa vocación. Luego son muy importantes, y eso le pasa a casi todo el mundo, los buenos profesores, los buenos maestros que tienes en el colegio. Y yo tuve uno muy bueno de lengua y literatura, don Antonio, cuando yo tenía pues 11, 12 años, que nos planteó algunos ejercicios en clase de, por ejemplo, de escribir un reportajillo o de hacer una entrevista con otro compañero, y aquello alimentó un poquito más mis ganas de dedicarme a esto. Qué bueno. ¿Qué recuerdos tienes de tu infancia, Vicente? Bueno, ahí se contaba un poco en el vídeo anterior y sí, pues bueno, yo nací en una familia con pocas posibilidades en los años 60. No era una circunstancia extraordinaria. Ahora puede ser un poco más extraordinaria lo de vivir en un barrio como ese, pero en aquella época no lo era. Por desgracia, la España de la posguerra, los años 40, los años 50, incluso buena parte de los años 60, es una España con muchas dificultades económicas para muchas familias, y la mía era una de ellas, una de miles y miles y miles de familias españolas cuyos miembros habían llegado de otros lugares de España, que en aquella época pues, por aluvión iban a Barcelona o iban a Madrid. Y bueno, de hecho yo nací en Madrid, pero soy un madrileño casi de manual, ¿no? Porque ninguno de mis 4 abuelos nació en Madrid, todos vinieron de otros sitios, de otras regiones españolas, y aquí se juntaron, aquí se conocieron mis padres y aquí nací yo. O sea, hijo
grupo de migrantes de provincias que llegaban a la familia de mi madre vino de un pueblecito de Jaén que se llama Arjona, un pueblecito de Olivares. ¿De Juan Eslava? Sí, exactamente, el mismo pueblo de Juan Eslava, Arjona. Y mi abuela materna vino de Murcia, y mi abuela paterna vino de Murcia y mi abuelo paterno vino de Cuenca, de dos pueblecitos, uno de Murcia y otro de Cuenca. Y se conocieron todos aquí en Madrid y aquí hicieron su vida. Eres un cruce de caminos. Como miles y miles de madrileños, porque miles. Si los que no hayan venido de fuera directamente han nacido hijos de padres o de abuelos que vinieron de otros sitios. Sí. Su padre, Vicente, su madre, Loli, y a él, a Vicente, está dedicado el libro, a mi padre, un hombre bueno, a mi madre, una mujer buena. Vicente, acabas de despedir a tu padre, a Vicente. ¿Qué enseñanza te ha dejado él? Bueno, muchas. No puedo hablar de él solo. Yo creo que en este caso mi padre y mi madre han sido un equipo, un pack de enseñanzas para sus tres hijos, para mis dos hermanos y para mí. Y la humildad, el esfuerzo, que además no son enseñanzas solamente en mi familia, yo creo que son enseñanzas de una generación, la generación de nuestros padres, también del tuyo, a que conozco y admiro. Y creo que aquella generación que tuvo que sufrir las peores situaciones provocadas por la guerra y la posguerra, nos enseñó eso, la cultura del esfuerzo, del trabajo, de la humildad, y de tirar para adelante en todas las circunstancias, sobre todo cuando las circunstancias se ponían difíciles. Y creo que eso es lo más importante. Ellos no tuvieron las mismas posibilidades de estudiar que hemos tenido sus hijos, gracias al esfuerzo que ellos hicieron para que nosotros tuviéramos esas posibilidades. Y creo que eso es, por supuesto, un agradecimiento para mis padres, pero en general un agradecimiento para aquella generación de españoles que lo pasó tan mal y que luchó y luchó y luchó para que sus hijos pudiéramos, la nueva generación pudiera tener una vida mejor. Es un tímido, muy tímido, pero me estoy dando cuenta esta tarde de que habla bastante. Y de que sonríe también. Es culpa tuya esto. No, que va. El libro también está dedicado a ti. Ella es Ángeles Blanco, de la que luego hablaremos. Valles lleva más de 3 décadas dedicado al periodismo, 14 años, ya 14, Dios mío, colándose desde Antena 3 en sus casas, en las nuestras, con nocturnidad y transparencia. Buenas noches y además en Antena 3 Noticias. Vicente Valles tiene clara su vocación desde muy joven cuando elige formarse en Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid. Aunque sus primeros pasos los da en la radio, su destino pronto se cruza con la televisión. En 1989 comienza su recorrido en Televisión Española dentro de la sección de deportes. A partir de ahí su carrera avanza con paso firme. Valles asume nuevos retos, dirige espacios informativos en cadenas nacionales y autonómicas y se convierte en un referente de rigor y credibilidad. Vicente Valles se estrena en Antena 3 Noticias el 5 de septiembre de 2011. Buenas tardes. Estamos ante un nuevo día de tensiones en los mercados financieros. En su debut presenta el informativo de las 3 de la tarde junto a Mónica Carrillo y además está presente por primera vez en la cadena en el debate de las elecciones entre Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba, de la mano de su compañero Matías Prat. Vamos a terminar. Quiero dar las gracias. Me ha encantado trabajar contigo. Es un placer. Vicente. Y a ustedes, por supuesto. Ya en 2012, con la nueva temporada de Antena 3 Noticias, Vicente Valles conduce el informativo del mediodía al lado de Lourdes Maldonado. Buenas tardes. Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba han reunido a las direcciones de sus partidos en este primer lunes de septiembre. Casi 1000 ediciones juntos, en las que Vicente Valles se desplaza a lugares de todo el mundo en busca de la noticia. Washington, Vicente Valles. De todo esto hablaremos a lo largo de los próximos minutos. Rápidamente vamos a volver a esa explanada de Sen, contigo, con Vicente Valles. Atenas, Vicente Valles, estamos a pocas horas de una jornada sin duda histórica. Una impecable trayectoria reconocida en los premios Antena de Oro. En el año 2014, Valles recibe el galardón por su brillante trabajo en esta edición del informativo. Vicente Valles. Buenas noches. Hace unos cuantos días me llamaron para anunciarme la buena nueva de que me habían concedido este premio.
me sentí muy abrumado y ahora todavía más. 2 años más tarde, en 2016, el presentador asume la dirección del informativo de la noche, donde actualmente continúa. No son días fáciles para los líderes de los dos grandes partidos. Casi una década en la que Vicente Vallés vive momentos inolvidables. Premio al mejor presentador a Vicente Vallés. 4 debates electorales, elecciones presidenciales en Estados Unidos y los acontecimientos que marcan nuestra historia reciente como la pandemia. Todo ello contado por un periodista que demuestra su compromiso con la verdad, su rigor informativo y un profundo respeto hacia el espectador de una manera inigualable. Después de eso, cuando llegas a casa, ¿qué hace Vicente Vallés? Cenar. Sí, normalmente ya a esa hora, llega a 10 y pico de la noche, 10 y media más o menos, es un ratito de relax con mi mujer y echamos un ojo al hormiguero habitualmente, sí. Nos gusta verlo. Y bueno, ya depende, después, normalmente ya llegas un poquito cansado a última hora, cuando ya pasan las 11 de la noche, las 11 y media ya el sueño se hace difícil de soportar y además porque tenemos que madrugar por la mañana, porque hay que ponerse en pie pronto, hay que llevar al chico al colegio y esto hace falta hace falta dormir un poquito, sí. Vale, o sea que lo primero que haces por la mañana es lo del niño, pero también estás pendiente de las audiencias. Sí. O tú no lo necesitas, no, qué demonios. No, ese es el castigo nuestro de cada día, como bien sabes, tan bien como yo, es inevitable. Sí, a las 8 de la mañana estamos todos, los que trabajamos en este negocio, todos pendientes de qué dicen las audiencias, de si nos ha ido bien, mal o regular ese día. Y bueno, pues cuando van bien, estupendo. Cuando van mal, tienes que empezar a pensar que algo hicimos mal, o simplemente son las circunstancias, o que simplemente hoy tocaba que fuera así. O sea, que también eres de los que se preocupa y se ocupa del dato. Sí, no, como es natural. Hombre, lógicamente, cuando tienes una racha mala que se va alargando, la preocupación es mayor y entonces ahí ya tienes que pensar de una manera un poco, no tanto coyuntural, sino más bien estructural, de que algo estamos haciendo mal todos los días, ¿no? No es que hoy, por lo que sea, hemos hecho algo mal y ha funcionado regular, sino que estamos haciendo algo mal y tenemos que repensarlo para ver si lo arreglamos. ¿Tu equipo te tienen tan alta estima o tienen tan alta estima tu inteligencia que una compañera tuya que se llama Cristina de Juan me pide que te pregunte por qué, pudiendo ser físico nuclear, te hiciste periodista? Porque más allá de 2 más 2 no te creas que soy capaz de hacer muchas cuentas. No lo creo. Las matemáticas son muy duras para mí. Soy de letras puras y no me dio por ahí. Me hubiera gustado mucho que se me dieran bien. Y hubo un momento, antes hablaba de los profesores que influyen mucho en ti, este profesor de lengua y literatura influyó mucho para que yo acabara siendo periodista, pero un par de años después tuve un profesor de física que era extraordinario. Y creo que fue la primera vez en que realmente conseguí entender cosas que hasta entonces se me habían puesto muy cuesta arriba siempre. Y llegué a dudar, pero no mucho. La verdad es que no dudé mucho, porque luego, bueno, ya pasó aquel curso, dejé de tener a ese profesor y volví a la triste normalidad anterior, de que en las ciencias en general no se me daban bien. Bueno, pues contestado, equipo de Vallés. Hacer los informativos es contar en directo la historia mientras sucede, una historia que pasa a ser también la de Vicente Vallés. Vicente Vallés lleva 14 años acompañándonos, 14 años al servicio de todos sus espectadores, dando la última hora de acontecimientos históricos tanto nacionales como internacionales. 13 de noviembre de 2015. Un atentado en París causa conmoción en todo el mundo. Vallés deja el plató de informativos de Antena 3 para dar la última hora al pie de la noticia. En torno a 128 personas, aunque hay 250 heridos y cerca de 100, 99 se especifica, 99 heridos graves. 2020 se convierte en un año lleno de noticias históricas. Un virus en la provincia china de Wuhan se expande por todo el mundo y llega la pandemia del coronavirus. El número de contagios sigue creciendo en España y según la Organización Mundial de la Salud ya somos el segundo país del mundo con más nuevos casos. Periodista de raza, el presentador viaja hasta Londres para contarnos la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Hoy terminan 47 años de presencia del Reino Unido en la Unión Europea. Vivimos horas de una enorme felicidad, una gran alegría para
media Gran Bretaña. Vivimos horas de una gran preocupación, incluso de una gran tristeza para la otra mitad del país. Pero también cruza el charco para seguir en riguroso directo una de las elecciones más importantes del mundo. Los datos que tenemos son los que van a ver de los 7 estados que están en juego, los más importantes. Trump va por delante en 3. 19 de septiembre de 2021, nuestro país se conmociona ante un fenómeno natural sin precedentes. El volcán Cumbre Vieja despierta y asola la isla canaria de La Palma. Hoy la noticia es esta: la oscuridad y el silencio. Lo envuelve todo en la isla de La Palma porque el volcán de Cumbre Vieja está dormido. En 2022 la guerra llega a Europa. Rusia invade Ucrania. Vladimir Putin acumuló tropas en la frontera de Ucrania durante semanas y hoy ha ordenado la invasión. El presidente ruso provoca una nueva guerra en Europa. Vicente Vallés también es el narrador de la muerte de Isabel II. Desde primera hora de la tarde, todos los miembros de la familia se desplazaron hasta el castillo de Balmoral, como establece el protocolo ante la eventualidad de la muerte de la reina, que finalmente se ha producido. Y del cambio monárquico tras más de 70 años de reinado. Inglaterra será coronado el próximo 6 de mayo, según ha anunciado esta tarde el Palacio de Buckingham, en una solemne ceremonia en la Abadía de Westminster. Pero el presentador también deja un hueco en su informativo para las mejores noticias. Este lunes 15 de julio, España rinde su homenaje a una maravillosa generación de deportistas que nos han hecho muy felices. ¿Plató o calle? Porque en la calle te sienta muy bien también, ¿eh? Sí, a mí me gusta mucho cubrir las noticias en el lugar en el que se han producido, sí, me gusta mucho. Es un gran ejercicio, yo creo, para los periodistas en términos generales, estar en el lugar de los hechos. Es verdad que cuando presentas un informativo eso se reduce mucho más que cuando hemos estado en la calle, y tú lo sabes muy bien, cuando hemos estado cubriendo el Congreso de los Diputados, Moncloa, elecciones en Estados Unidos. Por eso sí, cada vez que hay una ocasión que lo merece, me gusta mucho ir al lugar donde ocurren las noticias y poder contarlas. ¿Tienes algún acontecimiento fetiche, alguno que te haya marcado, al que vuelvas, aunque sea con la nostalgia? Sí, por tristeza más que nada. El atentado del 11M en Madrid, porque además, fui testigo presencial prácticamente. En aquel momento, el 11 de marzo de 2004, yo vivía a 50 metros de donde se quedó parado uno de los trenes que estalló, cerca de la entrada de la estación de Atocha. Y bueno, ¿tú entraste por teléfono? Sí, entré por teléfono. Bueno, cuando estallaron las bombas dentro del tren, tembló el edificio donde yo vivía, pequeñito terremoto casi. Desde mi ventana no se veía directamente el tren, estaba justo a la espalda, pero desde la casa de mi vecino sí, y rápidamente fuimos allí a ver lo que pasaba, y estaba allí el tren, uno de los trenes que estalló donde pusieron las bombas aquel día. Y claro, es un episodio que ya trasciende de lo profesional, para pasar a ser una cuestión casi personal, lógicamente. Totalmente. ¿Cuántas veces te paran por la calle para que arregles España? Seguro que la gente te va a ver, pero Vallés, haz algo. No, o Vallés, ¿qué hacemos? No, lo que suele ocurrir no es que me paren por la calle para querer España, pero sí para preguntarme si va a haber elecciones. Ah, bueno. Tú lo sabrás, ¿no? Pues no tengo ni la menor idea, Si lo supiera ya lo habría contado por la televisión. No sé, pero sí, mucha gente te para y te pregunta, bueno, vosotros sabéis algo más, ¿no?, que lo que contéis por la televisión, ¿no? Pues no se crean, ¿no? Lo que sabemos lo solemos contar. ¿Pero te han hecho alguna pregunta rara? Bueno, de vez en cuando. Sí, hay gente como que piensa que los periodistas estamos tan metidos en la información que tenemos que saber cosas que luego no trascienden. Y bueno, oiga, el secreto, esto que ha pasado, esto no será porque Menganito ha hecho una cosa que yo sospecho. Pues miren, no sé si eso ha ocurrido, pero me extrañaría que fuera así, ¿no? Sí, que la gente tiene sus propias... Sí, se hacen sus propias ideas sobre lo que puede estar pasando. ¿El presidente del gobierno a ti te puede llamar? Cuando quiera. Ah. Él y cualquiera. Vale. O sea, tú coges el teléfono a todo el mundo. Sí, claro. Por supuesto, se coge el teléfono y se habla con todo el mundo. Otra cosa, me da que no te debe llamar mucho a ti.
En realidad no me llama casi nadie de los dirigentes políticos, porque bueno, tenemos la suerte aquí de lógicamente tener también una dirección que se ocupa de muchas cosas, entre otras de tener la relación más directa con los políticos. Yo creo que quienes contamos las noticias, salvo que estemos metidos de lleno en el trabajo dentro del Congreso, yo he estado muchos años haciendo información en el Congreso antes de presentar un informativo, información en el Congreso, cubriendo la actividad de presidentes del Gobierno, que ahí sí que es necesario que tengas un contacto muy directo con los protagonistas de las noticias para enterarte de las cosas. Pero cuando ya diriges un informativo, quizá está bien estar un paso más atrás, en el que tengas menos contacto con ellos, o al menos un contacto no tan directo, para que nada de lo que te puedan decir te influya demasiado y poder tomar distancia a la hora de informar. Esto dice, lo que viene a decir es mejor distancia para zurrarles sin cargo de conciencia. Para informarlo más correctamente, vale, digámoslo así. Casi todo presentador de informativos tiene dos parejas, la de las noticias, que en el caso de Vallés es Esther Vaquero, y la de la vida, que en el caso de Vicente Vallés es Ángeles Blanco, que por cierto trabaja para La Competencia. Vamos a verla y ahora nos cuentas cómo se lleva esto. Muy bien. Rivales en lo profesional, se lleva con muchísima paciencia, y compañeros en su vida personal. Disfrutamos mucho de los ratos que podemos estar todos en familia, sí. En el año 1999, Vicente Vallés y Ángeles Blanco coinciden por primera vez en un plató de televisión. Ambos tienen la misma vocación: la información. En cualquier circunstancia. Pero con el paso del tiempo pasan a compartir también su día a día, viajes e incluso sueños. Vicente Vallés descubre el lugar en el que quiere jubilarse junto a la presentadora durante sus vacaciones en 2011. Abades, un pueblo costero ubicado en Tenerife. Y un año más tarde, en 2012, llega el mejor regalo de sus vidas: su hijo Daniel. Hoy cumplimos una década juntos, los 10 mejores años de mi vida. Sigamos mirando al horizonte en busca del mejor futuro para ti. Te quiero. Ambos presentadores no solo disfrutan de la misma profesión, también se complementan tanto dentro como fuera de casa. ¿Quién es más exigente, Vicente o tú? Yo creo que somos los dos exigentes, pero creo que somos exigentes en... Hay campos coincidentes, luego hay campos diferenciados. Entonces yo creo que eso es bueno porque nos compenetramos y nos combinamos muy bien, ¿no? Pero además de tener que convivir con la presión de las audiencias, Vicente Vallés y Ángeles Blanco deben enfrentarse durante casi una década a la incompatibilidad de sus horarios laborales. Ángeles está al frente del informativo de fin de semana y Vallés en el de la noche. Es muy difícil conciliar, por no decir imposible, porque tenemos unos horarios contrapuestos. Pero lo que sí tenemos nosotros es lo que la gente no valora, y es que esos 5 minutos, esos 10 minutos o esos días de vacaciones que podemos estar la familia, ¿no? Juntos, lo valoramos tanto. Aunque desde el pasado año logran sincronizar sus jornadas laborales y compartir sus planes favoritos. Fantástico el partido de ayer. Pero si hay algo en lo que la pareja está completamente alineada es en el apoyo mutuo y en el orgullo por las metas que ambos consiguen. Enhorabuena, Vicente Vallés, por haber recibido otro merecido reconocimiento a tu trabajo. Logros que Vicente Vallés dedica en numerosas ocasiones a Ángeles, que es copropietaria de este premio. Muchas gracias. A su compañera de vida. Claro, por eso también a ella está dedicado este libro. Estás súper enamorado, Vallés. No, en eso consiste. Es que le sale el tímido. La vida consiste en eso también. Sí, en vivir enamorado. Claro. Sí. Y os unió la tele, porque os conocisteis en la otra tele, ¿no? En Telecinco. Sí. Y surgió ahí el amor. Me va a costar ahora. Espera que voy a sacar el sacacorchos. Y entonces... Tuvimos una etapa de unos 3 años que trabajamos juntos, porque presentábamos juntos el informativo del fin de semana. Y luego ya lo dejé. Y bueno, estuve trabajando todavía en Telecinco unos años hasta que ya me marché, pero sí fue en aquel momento cuando nos conocimos. En realidad nos conocíamos desde bastante antes, porque yo ya llevaba unos años trabajando allí y ella todavía más. Sí. Pero bueno, sí, a partir de ese momento de coincidir juntos, trabajando todos los días, ahí nos conocimos más. Madre mía, debéis ser en casa.
que se pone No, no te creas. En esto, no, al final vemos todo. Yo creo que todos los periodistas somos muy de zapear. Zapear de todo, zapear teles, zapear radios, zapear periódicos, es decir, que al final echas un vistazo siempre a todo lo que puedes y sí, vemos los suyos, vemos los míos, vemos los periódicos, las radios, todo. Pero tú ves su informativo a mediodía, ella ve el tuyo. Yo hago esto de zapear, sí, veo un poco del nuestro y veo un poco del de Ángeles, veo un poco también de televisión española, veo cuando tengo ocasión también de alguna televisión autonómica, veo el de La Sexta, que es un poquito antes, o sea que hago un poquito de todo. ¿Y os criticáis? No solemos. Es que tampoco le queremos dedicar demasiado tiempo a estar hablando del trabajo cuando ya volvemos a casa, porque ha sido toda la jornada entera dedicado a eso y llegas a las 10 y pico de la noche y lo último que te apetece es tenerte que poner a hablar de todo lo que ha pasado durante el día. Ya, es verdad. Pero vamos a ver, si tú tienes una exclusiva, ¿se la cuentas o no? Por supuesto que no. Hasta ahí podemos llegar. Pero no le dices ni un poquito antes, mírate el informativo hoy. Sí, eso a lo mejor se lo digo. Un poquito, un minuto. Sí, convendría que vieras esto porque vamos a hacer algo mucho mejor que lo que vais a hacer vosotros. Pero... Está bien. ¿Y ella opera con el mismo código, la misma fórmula? Sí. Sí, se pone maligna en esas situaciones. Se pone maligna. Bien. No sé si la enamoraste así, pero me ha contado un pajarito que ahora cuando queréis compartir así un momento bonito, os ponéis un Baileys en copa de balón, pero una para los dos. Sí, eso es toda la vida. Siempre ha sido así. ¿Sí? Sí. Seguramente por no gastar copas, no ensuciar más que una, pero sí, lo hacemos. Y esto está aquí también. Hay una escena en el libro en el que pasa exactamente eso. Sí, la protagonista, bueno, hay otros personajes, pero la protagonista está muy inspirada en Ángeles. En algunas características de su personalidad, sí. ¿Sí? Sí. Di las buenas, porque si no, tú hoy no vuelves a casa. En general son todas buenas. Algunas más que buenas son curiosas, como la pasión por el sushi que tiene, que a mí no, la verdad es que, bueno, está bien, pero vamos, tampoco me entusiasma especialmente, pero a ella sí. Y hay una escena en la que cuento que Teresa, que es el personaje principal de la novela, o uno de los personajes principales, dice que podría desayunar, comer y cenar todos los días sushi, ¿no? ¿Y eso le pasa? Sí, de hecho yo creo que algunas veces lo hace, a escondidas, pero algunas veces lo hace, sí. Así que sí, hay algunas características de Teresa, el personaje de la novela, que se acercan mucho a cómo es la personalidad de Ángeles, sí. Pero tú eres del Atleti y ella es del Madrid. Sí, en eso hay una manifiesta incompatibilidad que no hemos conseguido resolver en todos estos años y creo que ya he perdido la esperanza de que venga al lado bueno de la historia, que es el del Atleti. ¿El niño a qué ha salido o a quién ha salido? Pues depende de con quién esté en ese momento. Ah, sí, qué listo. Sí. Qué listo. Yo creo que en lo más profundo no nos lo quiere decir, aunque yo lo intuyo. Que es de Atleti. Yo lo intuyo. Hijo, pareces gallego. Es que, como seguramente él se va a enterar de lo que digo, no quiero presionarlo. Pero cuando hay un partido, mira, ahí estáis viendo tenis, ¿no? Sí. Porque tú has dicho en algún lugar que tú tienes 3 vocaciones y por este orden, no se lo crean, el fútbol, la música y el periodismo. Sí, ese fue el orden por el que yo empecé queriendo ser... En realidad no es que quisiera ser futbolista, quería ser futbolista solo si fuera del Atlético de Madrid, nada más. Entonces, si era por ahí, sí. Pero eso no se dio porque, bueno, yo he jugado mucho, sigo jugando todavía de vez en cuando con los amigos, pero lógicamente pues no he tenido el talento suficiente para poder jugar como un profesional, ¿no? Me pasó algo parecido con la música, que desde muy pequeñito me entusiasmó, también en eso, herencia familiar, y aprendí un poco a tocar la guitarra, fui al conservatorio también durante unos años para tocar el piano, para aprender a tocar el piano, que ahora al pobre lo tengo un poquito abandonado y estoy muy desentrenado, tengo que volver, ahora que he acabado de escribir esto, ya tener un poquito más de tiempo. Y bueno, la música para mí no soy incapaz de vivir sin música, es una cosa permanentemente estoy cantando, aunque sea tarareando, sí. ¿Qué descubrimiento ahí cantando? Eso lo tengo que ver yo. Pero el niño, ¿a quién ha salido? ¿Más a ti, más a ella?
Yo creo que como todos los hijos tienen parte de su madre y parte de su padre, parte de incluso también de los abuelos, etc. La herencia es acumulativa, ¿no? en esto. Pero Ángeles se quejaba de que ha sido difícil conciliar. Sí, porque los horarios son complicados en este trabajo, en muchos trabajos, también el nuestro. No es que eso sea peor que otros en eso, pero bueno, igual que pasa en otras familias, pues cada uno tiene el trabajo que tiene, los horarios que tiene, y sí, durante un tiempo ha sido más complicado, ahora está siendo un poquito más sencillo, porque la situación ha cambiado un poco y eso permite que estemos los fines de semana normalmente juntos y eso pues ayuda mucho. Hemos estado 11 años sin tener un fin de semana juntos y eso se nota mucho. Tela, ¿eh? Sí. Bueno, o une. Sí, no digo que se pare, no, lo único que echas de menos tener, que llega el viernes y estar muy contento porque tienes un fin de semana para descansar, pero de repente pues sí, bueno, pues no estamos todos, ¿no?, para poder hacerlo. Ya, es verdad. ¿Y aprecias en el niño algún brote de querer ser periodista? Mira, lo que tiene Dani es que se le dan muy bien las matemáticas, al contrario de lo que ocurre con su padre, de lo cual me alegro muchísimo. Pero de vez en cuando tiene un ramalazo de decir, pues me gustaría hacer lo que hacen mis padres. Y alguna vez lo va soltando de vez en cuando, lo va soltando, sí. De todas maneras, yo le he recomendado que, lógicamente, si él quiere ser periodista, si cuando crezca un poco pues, mantiene esa idea o incluso se le ha acrecentado la decisión, que por supuesto, si quiere hacerlo, que lo haga. Pero que dé oportunidades a otras opciones, que yo creo que pueden ser muy buenas. Que si puede ser ingeniero nuclear... Eso pues, sería estupendo. Eso sería estupendo, sí, claro. Sí. ¿Ves? Bueno, vamos a ver esa vocación del deporte. Él dice que su única militancia es la del Atlético de Madrid. Eso, la verdad es que te salva de todo. Es la pura realidad. Claro. Yo, que soy muy futbolero, digo siempre que en radio o televisión puedes tener cierto protagonismo en un momento determinado. Puedes meter muchos goles, pero nunca lo consigues solo por ti mismo, sino por el trabajo de un equipo. Vicente Vallés desde pequeño es un apasionado del deporte y aficionado del Atlético de Madrid. Sueño con abrir un telediario diciendo que el Atleti ganó la Champions. Mientras espera cumplir ese sueño, Vicente Vallés celebra todos y cada uno de los triunfos de su equipo en sus redes sociales. Y entonces el Atleti, ese equipo que no va a aguantar, ya está en la final de Champions. ¡Qué grande! Su pasión por el Atlético de Madrid es tal que llega a incluir en su novela Operación Kazán a un personaje que es hincha del Atleti, reflejando su propia afición, que incluso le provoca algún que otro desvelo. Si hay que trasnochar, se hace. El 9 de diciembre de 2016, Vicente Vallés cumple un sueño al ponerse al frente del acto de presentación del nuevo estadio Wanda Metropolitano, el campo de fútbol de su equipo favorito. Esta, podríamos decirlo así, comunidad de sentimientos, comunidad de sensaciones, que es esa entidad del Atlético de Madrid. También se encarga de presentar en el año 2023 el acto homenaje a Diego Pablo Simeone tras convertirse en el entrenador con más partidos en la historia del Atlético de Madrid. 613 partidos. Ha superado el récord de otra figura mítica de este club, el récord de Luis Aragonés. O el acto homenaje a Griezmann como máximo goleador de la historia del equipo. También supongo que el día más especial, hablando de goles, fue el día que superaste la cifra de goles de Luis Aragonés y te convertiste en el máximo goleador de la historia del Atlético de Madrid. De esta manera, Vicente Vallés consigue juntar sus dos pasiones, la comunicación y el fútbol, haciéndose incluso su propio hueco dentro del equipo que siempre ha formado parte de su vida. Están actualizando los datos. El Real Madrid va primero en la Liga, quinto el Athletic y Ángeles te dice, chúpate esa. Sí, pero no está en un momento en el que pueda presumir mucho después de lo que pasó hace poquito más de una semana en el Metropolitano. Cinco, ¿no? Sí, esto no ocurre siempre, pero alguna vez ocurre, ¿eh? Y cuando ocurre se disfruta mucho. Pues fíjate que ese día tuve muy mala suerte, porque mi idea era ir al estadio, ir con Dani, íbamos a ir a ver el partido, pero Dani, que juega al fútbol también, resulta que le pusieron un partido de su equipo justo a la hora en la que se jugaba el derbi. Pero hombre, por Dios. Y entonces opté por ir a ver a Dani y estar con él en su partido. Y entonces ni siquiera lo vi por la tele, es decir, no pude ir al estadio ni verlo por televisión. Y entonces ni siquiera quise escucharlo por la radio, aunque Dani me metió en el teléfono una aplicación que cada vez que pasa algo, un gol, vibra el teléfono y entonces te avisa de que ha pasado algo. Y yo estaba de los nervios. Y entonces cada vez que vibraba el teléfono miraba a ver con mucho miedo lo que estaba pasando. Pero fue una gran tarde. Hombre, por Dios, si te la perdiste. ¡Qué manera de jugar! Sin el derbi la perdiste, viva mi Atleti. Sí, que sea, que somos muy del Atleti también.
Gracias a tu padre, cantante de orquesta, cantante, y tu madre, este presentador de informativos, también un poco músico. Atención que vamos a verte. Has dicho que tienes el piano un poco abandonado. Sí, lo tengo abandonado. Pero hay imágenes que confirman que lo ha tocado alguna vez. ¿Cuánto tiempo estudiaste? Hice hasta tercero de piano en el conservatorio. Solfeo sí hice completo los 5 años, al menos en la época, no sé cómo será ahora, pero en aquella época eran 5 años. Y claro, eso terminé solfeo y llegué a tercero de piano cuando tenía 15 años, 16 años. ¿Qué pasó? Que todos los compañeros míos que estudiaban en el conservatorio eran en general mayores que yo y se dedicaban en exclusiva a eso porque ellos pretendían ser músicos de profesión. Y yo estaba estudiando y no tenía el objetivo ya a esas alturas de ser músico de profesión, sino de estudiar en la universidad, llegar a estudiar periodismo y trabajar en esto. De manera que, claro, yo ahí notaba la diferencia. Yo no podía estar todo el día practicando el piano como sí lo hacían ellos. Y tomé la decisión, digo, o hago una cosa o hago la otra. Y entonces ya decidí dejar de estudiar música para centrarme en mis estudios normales y ir a la universidad. Bueno, pero le ha ido fenomenal. De todas sus vocaciones, la tercera, porque les recuerdo que tiene el periodismo en tercera, o por esa vocación ha recibido todos los premios habidos y por haber. El último, el Joan Ramon Mainat en Vitoria, que le entregó Matías Prats. No quería perderme esta oportunidad. Hace tan solo unos días estuve con Vicente en la despedida, en el adiós a su padre. Allí pude conocer a parte de su familia y me di cuenta de quién le había inculcado una faceta muy importante de su personalidad: la sencillez, la humildad, la calma. No hay quien le haya visto perder los nervios, salvo en aquella tanda de penaltis en el Metropolitano contra el Real Madrid. Ahí sí los perdió. Vicente personifica, representa lo mejor de este oficio. Matías representa lo mejor de este oficio, en realidad. Bueno. ¿Es verdad que fuiste becario con Matías? Sí. Fíjate. Sí, bueno, semibecario. En realidad, semibecario. Sí, esto fue, bueno, mejor no digo ya la fecha, hace 1000 años o 2000 quizá. Mi primer trabajo profesional, mi primer contrato profesional, no de becario, sino el primero ya de profesional, fue precisamente cuando entré en Televisión Española y ya estaba Matías allí, que ya era una gran personalidad de la televisión. Sí. Entonces, bueno, yo acababa de dejar de ser becario. Era mi primer contrato profesional y tuve la suerte de trabajar, entre otros muchos muy buenos profesionales, con él. Con él. Citaba a tu padre te vio triunfar. Sí, claro. Sí, bueno, me ha visto trabajar en lo que yo quería trabajar. Eso es. Si eso es triunfar, sí. Te vio también triunfar y estaba orgulloso. Sí, claro que estaba muy orgulloso de sus hijos en general. Y bueno, ahora que ya no está, yo me quedo con la alegría de que él ha sido alguien que ha estado muy orgulloso de lo que hemos hecho sus hijos, de que él y mi madre hayan conseguido que sus hijos pudieran prosperar más de lo que pudieron prosperar ellos. Y bueno, esa es la alegría con la que me quedo, ahora que ya se ha marchado. Pues que Daniel diga lo mismo de ti. Muchas gracias. Y acuérdense, La caza del ejecutor, la nueva novela de Vicente Vallés. Ha sido un placer recibirte en este plato. Invítame algún día al tuyo. Cuando tú quieras. Aunque sea a verlo. Vete luego. Vale. Muchas gracias. Gracias. ¡Ay, Dios mío!